Hoy en Buenos Días estaremos brindándoles una actualización de los hechos ocurridos en estas últimas horas en Ecuador. Recordemos que han detenido a más de 300 personas y sigue la búsqueda de Fito y Colón Pico. Hoy estaremos hablando justamente de este tema con Daniel Nolivo. Él es licenciado en Ciencias Políticas para que nos brinde el contexto de lo que ha ocurrido en Ecuador y de las medidas que ha tomado el presidente de ese país, Daniel Noboa, en relación a un toque de queda, un estado de excepción. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a nuestro programa. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Quisiera que nos pusiera en contexto sobre lo que ha ocurrido en estas últimas horas en Ecuador. Por supuesto. A ver, hace una semana los grupos de crimen organizado se sabía que tenían planes, en este caso, de diferentes atentados. Lo que no se sabía era a qué escala o a qué magnitud, hasta la escapada del privado de libertad Fito, alias Fito. Una vez con este escape se dio una escalada de tensión en el conflicto y tuvimos lo que sorprendentemente para el Ecuador esto es algo completamente nuevo y fueron coches bomba, bombas, secuestros, sicariatos y las vacunas que han venido todo este tiempo en el Ecuador. Se dio el decreto del estado de excepción, donde se dio el toque de queda desde las 10 de la noche, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. El estado de excepción le permite al Ecuador sacar sus fuerzas armadas a la calle y poder tomar control de la seguridad interna. Sin embargo, no fue hasta el día de antes de ayer donde el grupo Los Lobos tomaron el control de TC Televisión, un canal estatal en vivo, donde se vio la toma de rehenes y fue por esta razón que se activó el derecho internacional humanitario declarando el conflicto armado no internacional aquí en el Ecuador. Sí, Daniel, ¿cómo amanece Ecuador el día de hoy? Veíamos algunas imágenes donde las calles estaban prácticamente vacías. ¿Cuál es la sensación del ciudadano ecuatoriano ante estos hechos? Es complicado, ya que el Ecuador no ha tenido una experiencia antiterrorista, por así decirlo, declarados como terroristas. Ahora la gente, el día de ayer fue una cosa sin palabras, sin describirlo. Todas las calles fueron de alguna u otra manera, estaban llenas de gente, los servicios de transporte público colapsados por el miedo. Y para amanecer el día de hoy en la madrugada se sabe que hubo diferentes atentados de bomba. eh, Hubo una explosión en una UPC. Una UPC es un centro de donde están los policías en el sur de Quito. De igual manera, me informaron que hace menos de 2 minutos hay una amenaza de bomba en el Payón de la Marín, que es donde es un terminal de buses para transportarse a todo de Quito. Entonces, es complicado entender lo que el Ecuador nunca ha pasado. Es una nueva realidad, pero las Fuerzas Armadas están haciendo su trabajo y es por eso, como usted mismo lo indicó, hay 329 detenidos hasta el momento por terrorismo, 2 abatidos y 2 policías de igual manera fallecidos. Sí, vamos a brindarle una actualización a la audiencia, Daniel, si te parece, sobre lo que está haciendo el gobierno de Ecuador. Ayer presentó ante la Corte Constitucional el nuevo bloque de 9 preguntas para que sean incluidas en este proyecto de plebiscito que intenta impulsar el presidente Noboa. Quisiera que habláramos de los puntos más importantes de esta consulta popular. Por supuesto. Ayer entre las nuevas preguntas, para mí la decisoria es la extradición. La extradición es un mecanismo constitucional que permite a los países enviar a personas de otra nacionalidad a sus países de origen. ¿Cuál es el real fondo de una extradición para el Ecuador? Uno, la cooperación internacional en temas penales y judiciales. ¿A qué me refiero con esto? Si usted tiene un convenio de extradición con un país, permite a este cooperar de manera judicial, ergo, podemos tener cooperación en inteligencia y seguridad. De igual manera, el tema de que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en la seguridad interna, cosa que esto es una facultad de la Policía Nacional. Si es que nosotros cambiamos el tema constitucional por medio de la enmienda constitucional a que las Fuerzas Armadas puedan ingresar a temas internos que es de la policía, podríamos tener lo que pasa al día de hoy, no mediante un decreto de estado de excepción o por el conflicto armado no internacional. Claro, sabemos que esto es un tema sin precedentes, como lo decías, a esta escala
Y quisiera que comentáramos un poco si te ha parecido pertinente las decisiones del presidente Noboa y qué significa estado de guerra, que es el término que utilizó para describir lo que está ocurriendo. A ver, el Ecuador de sí por en sí no puede sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, excepto por el estado de excepción, que se lo dio. Okay. Pero cuando existe una escalada de tensión, se activó lo que es el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es el derecho de la guerra. El momento que nosotros nos declaramos en guerra ante el crimen organizado internacional, hay una diferenciación. Ahora, en este momento, declarada la guerra a las diferentes bandas, ellos adquieren derechos al igual que las Fuerzas Armadas. Se puede usar los medios violentos, pero siempre y cuando se respete los derechos tanto de los combatientes de las Fuerzas Armadas como de los grupos de los terroristas, en este caso denominados ya no crimen organizado. Todas las personas aquí en el Ecuador que estén dedicadas a la seguridad, incluso las empresas privadas, tienen y adquieren derechos en la guerra. Por ejemplo, tenemos el documento de Montreux que establece que ellos tienen que ceñirse a la seguridad privada a respetar a los combatientes que no son parte del Estado. Es decir, que declarar el conflicto armado no internacional es una decisión acertada del gobierno de Daniel Noboa, ya que permite a las Fuerzas Armadas tomar acción directa, pero con esto tampoco no implica que no existen derechos ni obligaciones tanto para el Estado en crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Daniel, algunos países, entre ellos Estados Unidos, han ofrecido el apoyo, han condenado por un lado el hecho y han ofrecido el apoyo al presidente de Ecuador para tratar de controlar lo que está ocurriendo. ¿Qué procede en este tipo de casos? ¿Cómo puede garantizarle a la ciudadanía que van a que van a retomar el control del país? A ver, la cooperación internacional en este caso es base. En este caso Estados Unidos, Israel, eh, como pioneros de la seguridad internacional y seguridad nacional, debido a los varios consecuencias en sus propios países, tienen la experiencia y experticia para poder ayudar. En este caso, como indicó el presidente Daniel Noboa, existe un kit de asistencia que se está analizando por parte de Estados Unidos y el embajador Fitzpatrick aquí en Ecuador para poder dar las herramientas necesarias para que Ecuador pueda tener una cooperación real. En este caso, si mal no estoy, podría ser en temas de inteligencia. Y no olvidemos también que Argentina, Colombia y Perú han puesto a disposición sus Fuerzas Armadas para ayudar a Ecuador en caso de que así lo necesitase. ¿Cuál es la verdadera razón de todo esto? Es que muchas de las veces no se sabe cuál es el verdadero enemigo. ¿A qué me refiero con esto? El terrorismo es un método de guerra que utiliza el miedo como medio, pero la política como fin. ¿A qué me refiero con esto? Las verdaderas acciones terroristas que está pasando tienen un fin político. Es por eso que hemos visto al cabecilla Fito dar declaraciones en anteriores momentos del país donde declara la paz al Ecuador. Esto muestra una anomalía en la seguridad y es por eso que se tuvo que tomar esta decisión del conflicto armado no internacional para reconocerlos como beligerantes y poder tomar las armas como respuesta y que esto sea fidedigno y legítimo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decía que esta situación en Ecuador es culpa de una política antidrogas equivocada. ¿Qué piensas tú? La política pública en el Ecuador antidrogas ha tenido siempre planes que vienen de gobierno en gobierno en gobierno en gobierno. Nunca ha habido una política de gobierno, de Estado, solo de gobierno. De gobierno en gobierno ha cambiado, lo que se ha traducido en que simplemente existen las penas por drogas, después existió una penalización completa por drogas y hasta el día de hoy que nosotros tenemos una tabla de consumo mínimo, lo que ha permitido que el microtráfico se apodere de las calles, estableciendo que si un policía detiene a una persona con, me invento, 1 gramo de marihuana, este aduce de que es de uso personal, lo que de alguna manera ha limitado por completamente a las fuerzas del orden, en este caso la policía, y estableciendo una red de microtráfico completamente establecida tanto en las ciudades principales de Quito como todo el Ecuador. Y no olvidemos que antes el Ecuador no era un
país de origen y de producción de droga, solo era de paso. Al tener en cuenta que nosotros estamos entre Perú y Colombia, ahora Ecuador también se volvió parte del origen y de tránsito por medio de sus puertos. Es por eso que Colombia y Perú ahora están analizando cerrar fronteras por medio de los hechos que está pasando con Ecuador. Sí, ayer justamente estábamos conversando con Juana Fernández, que nos hablaba sobre la situación de Ecuador y nos decía que habían caído algunos, pero que tenían que ir tras los peces gordos y hablaba de la posible vinculación de este tipo de delitos con personalidades vinculadas con el mundo político. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de lo que está haciendo el gobierno de Ecuador para dar con estas personas, y en especial con Fito, que ya se ha ofrecido también una recompensa de $100,000 a quienes suministren información que permitan dar con él. Claro, todo comenzó con el caso Metástasis por medio de la fiscal general Diana Salazar, que mostró que el fallecido Leandro Norero, uno de los cabecillas del narcotráfico en el Ecuador, tenía nexos con grandes políticos del Ecuador. Entre esos estaban jueces, generales, asistentes, maleables a la justicia en todos sus ámbitos. Algo que sorprendió por completo al Ecuador, la magnitud de cómo el narcotráfico está entramado en el Ecuador a grandes esferas, tanto policiales, militares, de justicia y diferentes funcionarios públicos. Ahora, es por esto que el caso Metástasis fue una de las decisiones acertadas del apoyo de Daniel Noboa, ya que esto muestra de que la corrupción ha estado tanto tiempo en el Ecuador y que ningún gobierno de alguna manera se dio el deber de hacerlo. Entonces ahora podemos, con el gobierno de Guillermo Lasso comenzó el caso Metástasis y la investigación lastimosamente no se dio en su gobierno por la muerte cruzada, etcétera, etcétera, pero en el gobierno de Daniel Noboa se dio. Ahora nosotros como ciudadanos tenemos que apoyar estos actos para que esta corrupción que está entramada entre crimen organizado, narcotráfico y ahora terrorismo pueda ser eliminada por medio de las decisiones de este gobierno. Sí, se ha hablado de la importancia de no hacerse eco de informaciones que son falsas y que pudiesen crear esa especie de angustia o terror en la población. Quisiera que nos hablaras un poco de cómo los medios de comunicación en Ecuador al día de hoy han manejado lo que está ocurriendo. Es dicotómico la situación, ¿por qué? Porque muchas de las veces los medios tradicionales pueden estar informando, pero al día a día, al momento, tenemos ahora Twitter, tenemos Instagram y todas las redes sociales, donde toda la información que procede en cualquier momento no tiene una fuente de verificación. Es por eso que siempre se insta a las personas y a los ciudadanos verificarse de la fuente, de dónde viene, porque muchas de las veces la histeria colectiva viene de noticias falsas, que el día de hoy, a lo que pasó, a lo que ha estado pasando en estos días, es inconmensurable todas las noticias falsas que se dan. Claro, Daniel, ¿qué se espera para los próximos días? ¿Cuáles son los planes que tiene el gobierno? Y sobre todo, ¿cuáles serían los logros en caso de que se aprueben estos puntos importantes en el plebiscito? Hablando prospectivamente, si nosotros hacemos diferentes escenarios, normalmente tres, en el pesimista podemos decir que el crimen organizado sigue luchando en las calles. El tendencial a donde vamos es que el conflicto armado no internacional por lo menos dure al menos un año y medio, en donde las Fuerzas Armadas tengan que luchar, y el optimista, donde en menos de 6 meses se pueda tomar el control del Estado, tanto en la manera de seguridad, hablando en calles, y también institucional, hablando de la corrupción en el Ecuador. Esto conlleva diferentes pasos. En el caso de que el conflicto armado no internacional, la declaración de esta y se respete todo lo que conviene los convenios de Ginebra y los protocolos adicionales, primero no caer en crímenes de guerra, porque recordemos que al declarar el derecho internacional humanitario vigente, la Corte Penal Internacional puede juzgar los crímenes de guerra tanto realizados desde el Estado como desde los no combatientes. En ese caso, nosotros tenemos que esperar que las políticas públicas, tanto de reactivación económica, porque recordemos que el Ecuador no ha venido con una racha económica de las mejores en el tiempo, con una crisis de seguridad también va a realizar una brecha económica entre las pequeñas empresas y medianas. Es por eso que nosotros tenemos que tener diferentes frentes, tanto en políticas públicas, empresariales, sociales y de seguridad.
¿Cómo esta situación está afectando también la parte económica? Porque es una realidad que aun y cuando mucha gente trabaje a través del Internet o del sistema virtual, afecta el día a día de los ciudadanos. Recordemos que el Ecuador siempre ha sido una matriz de desarrollo productivo. ¿A qué me refiero con esto? Existen los pequeños empresarios, las pymes, y esto afecta terriblemente, ya que si usted sale a la calle el día de hoy, muchos de los locales están cerrados por miedo. Es por eso que los militares ahora tienen que dar garantizar esa seguridad para que puedan abrir y puedan seguir funcionando. Y no olvidemos también que el tema el toque de queda a las 11 de la noche también limita el ejercicio de muchos de los locales, discotecas, que de alguna u otra manera son activaciones y trabajo para los diferentes ecuatorianos. ¿Cómo les ha cambiado la vida? ¿Con qué panorama se despiertan y cuáles son los cambios que deben establecer para preservar la seguridad? La incertidumbre, creo que es la incertidumbre lo que abunda el día de hoy en el Ecuador, ya que de un día al otro puede cambiar la realidad por medio de las diferentes amenazas de bomba, sicariatos. Caracterizamos por esto, por una gran resiliencia y poner la mano a todos a que esto podamos salir juntos. Se ha hablado de que detrás de lo que ha ocurrido está también la conexión con carteles que funcionan en México, entre otros países. Hablemos un poco acerca de cómo este tema de las drogas se ha ido internacionalizando, ramificando y de alguna manera está afectando la situación interna en Ecuador. Sí, a ver, nosotros tenemos información de que el cartel de Sinaloa, el Tren de Aragua y el Sendero Luminoso, algunas facciones vinieron al Ecuador en cuanto se instaló el tema de la ciudadanía universal en la Constitución, en el 2008, si mal no estoy. Lo que permitía que cualquier ciudadano pueda ingresar en Ecuador sin ninguna restricción. Esto permitió dar un campo libre a que todos los grupos delictivos transnacionales puedan ingresar al Ecuador y establecerse. Es por eso que ahora, como lo mencioné anteriormente, el Ecuador era un país de tránsito de drogas, más no de origen. Ahora cambió la realidad debido a los diferentes grupos criminales de otros países que vinieron a instalarse y de alguna u otra manera ramificarse. Es decir, que ahora el Ecuador también tiene sus grupos criminales que se aliaron con estos grupos internacionales para tener una distribución de droga internacional, ya no solo de manera nacional por temas de ingresos. Daniel, gracias por ofrecernos esta información. Ya para cerrar muy brevemente, lo que quieras compartir con la audiencia hasta ahora. Sí, yo creo que las decisiones del gobierno de Daniel Noboa fueron acertadas. Insto a que todos tenemos que poner las manos al hombro a las Fuerzas Armadas y policiales para poder salir de este problema y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos y por aportarnos esta información de valor. Feliz día. Gracias. Estábamos conversando el día de hoy con Daniel Nolivo. Él es licenciado en Ciencias Políticas, presentándonos hoy parte de la actualización de la realidad y del análisis político de lo que ocurre en Ecuador.